Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, amada iglesia. Una familia fuerte para tiempos difíciles. Eso es lo que hoy vamos a ver. De esas como historias que uno se inventa y se imagina que suceden, una ranita salió con su amiga a recorrer la ciudad, aprovechando que hubo una lluvia reciente, ¿no es cierto?, y hay unos charcos. A las ranitas se sienten felices porque la lluvia deja esos charcos y salen entonces de sus refugios. En ese su paseo fueron y encontraron un edificio con las puertas abiertas y llenas de curiosidad. Ambas se animaron a entrar. Era una quesería y en el centro había de esa gran sala había una enorme tina de leche. Entonces también estaba un tablón puesto y treparon por ese tablón hasta el borde de la gran olla para ver cómo era la leche, pero como van saltando calcularon mal y en el último saltito se entraron y se zambulleron en la tina, en la leche. Y bueno, y pasó lo peor. Caer es cosa fácil, salir es el problema. Desde la superficie de la leche hasta el borde del recipiente había como unos 40 centímetros de alto y el líquido pues no ofrecía ningún apoyo para saltar. Entonces comenzó el pataleo de ambas, ¿no es cierto? Pero luego de un rato la amiga de la protagonista se dio por vencida. Se dio cuenta que todos sus esfuerzos eran inútiles y se sumió al fondo. Lo último que se le escuchó decir fue: me rindo. Y eso es lo que suelen decir los que se dan por vencidos. En cambio la otra ranita no se rindió. Se dijo: mientras yo viva, seguiré pataleando, 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 y pataleó. Con tanta energía y constancia puso en su esfuerzo que finalmente logró solidificar la nata que había en la leche, se paró encima de ese como borde de manteca que se había formado y de un salto salió. Bueno, sin duda, así como este relato de las ranitas, que es totalmente imaginario, a todos les vienen momentos difíciles, de los cuales no saben cómo salir, porque no tienen suficiente fortaleza para superarlos. Y pasa también que se rinden y entonces vienen las consecuencias. Pero el Salmo 46 tiene la enseñanza exacta de cómo hallar fortaleza cuando llegan difíciles momentos en la vida de tu familia. ¿Cuáles son las maneras de hallar dicha fortaleza? Bueno, siguiendo las palabras de este hermoso salmo, vas a poder descubrir algunas maneras. La primera manera de hallar fortaleza para la familia en tiempos difíciles es que Dios sea tu fortaleza. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué hermosas palabras de confianza para iniciar este cántico de una familia de Dios. Ustedes saben que los salmos eran cánticos de alabanza, de súplica, de adoración. Y este es uno hermoso que se aplica a una familia que eleva su cántico al Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y al usar la palabra nuestro, y lo hace dos veces en este primer versículo el autor del Salmo, identifica que no habla solamente de él, sino de todo el pueblo de Israel. En el contexto de sus palabras, amparo,
fortaleza y auxilio indica que se trata de los elementos necesarios para defenderse de las guerras, que constantemente les hacían sus enemigos. Las familias cristianas tal vez ahora no vayan a enfrentar batallas contra pueblos enemigos, pero que necesitan amparo, fortaleza y auxilio, seguro que lo necesitan todo el tiempo. Es aplicable a toda la familia o a cada miembro de ella, porque lo que sí es seguro es que cuando el mal afecta a uno de la familia, toda ella se siente un gran impacto. Por eso, el amparo del Señor se magnifica, porque ahora la familia está desamparada ante un mundo que ejerce mucha presión e influencia, especialmente cuando la unidad de la familia no es su principal atributo. Segunda de Samuel 22, 2 al 4 dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Para David, Dios es la base en la que su vida está fundamentada. No tiene temor a la debilidad de un cimiento endeble, pero no solo tiene una base muy sólida, sino que además el Señor es la fortaleza en que deposita su seguridad. Las ciudades israelitas no eran ciudades bien fortificadas, no estaban militar, estratégica ni geográficamente preparadas para esos momentos difíciles de una guerra, por lo que su único recurso de salvación era Dios. A semejanza de aquellos tiempos, la familia cristiana ha descuidado su fortaleza, ha descuidado lo que tenía de principio y ha retirado muros circundantes. Entonces el acceso invasivo a ella es fácil. Probablemente, no digo que la familia lo haya hecho a propósito o por negligencia, pero lo que sí es seguro es que esos muros que le daban la seguridad y le hacían una fortaleza ya no están. Si comparamos con el Salmo de David, la familia cristiana muy frecuentemente se conforma con tener una base religiosa débil y además muy peligrosa. Entonces, a la hora del peligro, no tiene en quién confiar. Pero si su vida está basada en la peña firme de la fe en Jesucristo, los inevitables vientos y tormentas vendrán sobre ella, pero no la afectarán. Cuando el salmista dice, Dios es nuestro pronto auxilio, está testificando que Israel, o sea, la nación entera, había comprobado antes que cuando estuvieron en momentos difíciles, Dios les había auxiliado con la prontitud necesaria. Pues esa misma condición vive toda familia cristiana que pasa por pruebas o embates del pecado. Y obviamente sufre la influencia de la forma de vida del mundo, porque eso atrae a sus miembros y los hace vulnerables a cualquier peligro. Entonces, ¿no es cierto?, yo creo que más que poder hacerlo, deberían recordar lo que ha pasado en otras oportunidades cuando necesitaron auxilio oportuno. Deben empezar a recordar qué pasó cuando necesitaban ayuda, cuando se veían en una encrucijada, cuando estaban en dificultades extremas, cuando no encontraban una salida. Finalmente solo lograron salir de esa situación cuando buscaron al Señor. Si hay algo que busca con desesperación el mundo, es seguridad, de varias maneras. Económica, por ejemplo, nos dice, hay que tener una casa, hay que tener un trabajo, por si acaso propiedades para tener resguardo, no te olvides de tener tu dinero en tu cuenta de banco. También hay que tener seguridad política, es decir, veamos ahora en las elecciones quién nos puede dar estabilidad,
paz, cómo será esta situación. Busca el mundo seguridad social también, es decir, dónde podemos estar, en qué barrio es más tranquilo, dónde hay buenos vecinos, dónde la vida se desarrolla sin delincuencia. Y claro, busca también seguridad familiar. Es decir, que en su familia por lo menos haya buenas relaciones, es decir, la táctica del no ataque. Pero esta seguridad tiene un carácter pasajero, temporal, efímero, y en muchos casos es inútil. Otorga un sentimiento de falsa seguridad. Nadie más, sino el Señor, fortalece la seguridad de tu familia. Y tienen que tomar en cuenta que no están solos. No tienen por qué tener temor de las circunstancias. El Señor sale al frente por la familia. Y esa seguridad no es falsa. Esa seguridad no es superflua, no es débil. Es el creador de todas las cosas, la fuente de tu confianza y de tu seguridad. Y hay una gran ventaja. No está distante ni lejano. No es ajeno o desconocido, sino más bien está cercano. Conoce tus aflicciones, conoce tu situación, está atento. Escúchalo a David escribiendo el Salmo 28:7 diciendo: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. El Señor es el defensor de la familia cristiana. Es quien la protege de las adversidades que enfrenta todos los días. Confiar en alguien es difícil. Poner tu confianza y decir, bueno, a él voy a creerle todo, es bien difícil. Porque siempre hay miedo de ser defraudado, ¿no es cierto? Y eres defraudado con tus amistades, o sea, nunca va a haber un amigo que no te falle, en algún momento te va a fallar. Ni qué decir de que vas a ser defraudado en tus relaciones amorosas, probablemente afincas demasiada confianza y después sufres las consecuencias. Lógicamente, ahora que está tan endeble el tema laboral, ¿no es cierto? O sea, no puedes confiarte en tu trabajo. Al menos si no estás haciendo una cosa por cuenta propia. Cuando eres empleado, dependes de todos los demás. Pero a diferencia de todos que siempre fallan, Jesús nunca falla. Por eso David confiaba de todo su corazón en él. Dios puede ayudar a tu familia. Está dispuesto a hacerlo. Pero te pide confiar en él. Dios es un poderoso protector. David lo sabía. Lo había librado de las garras, dice el relato de la Biblia, de las garras de osos, de leones. Obviamente lo libró de Goliat. Porque él confiaba en Dios. Hoy, el Señor le pide a tu familia y a ti que confíen plenamente en Él para poder recibir su ayuda. Dios no es ajeno a tu necesidad. Dios conoce los requisitos que tiene tu familia. No está en el cielo disfrutando de los padecimientos de cada uno de nosotros, ni tampoco es indolente a la vida de tu familia. Dios se complace de sus hijos. Siempre está dispuesto a ayudarles en los momentos más difíciles. Siempre está presente cuando tienes una pérdida de trabajo, cuando de pronto te apareció tu memo y dices, ya no va más. O de pronto te dicen, no te vamos a renovar el contrato. O quién sabe, te hacen un descuento del monto de tu sueldo y es un despido indirecto. Tal vez de repente estás en tu emprendimiento y empieza a decaer. O quién sabe, tu salud empieza a ser quebrantada. Dios está en los momentos más difíciles. El Salmo 193, versos 3 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen,
Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios se apiada, se conmueve de tu necesidad, es un Padre amoroso, y Él desea calmar tu sufrimiento, desea borrar tus lágrimas. Por eso no tarda para ir con ayuda hacia ti. Dios conoce tus angustias, sabe lo que te está pasando, sabe lo que sufres, sabe cuánta presión tiene. Y además sabe que solo no puedes. Y en esos momentos duros, Él extiende su mano de ayuda si le pides. Mirando al salmista escribiendo el Salmo 18, verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Dios le da su ayuda a la familia que le invoca. Pero eso implica reconocer la impotencia de esta familia, la incapacidad que tiene. Significa doblegar el orgullo. Es rendirse completamente a Él. Dios escucha la voz de las familias que claman de día y de noche, que perseveran. No de esas que oran un día, y claro, como no ven la respuesta, y como solo están buscando la solución de su problema, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces has querido resolver el problema solo? Bueno, como entonces no sucede, quieren encontrar la salida a su modo, sin orar. Y encima, quieren ayuda divina. Dicen, el Señor conoce mis problemas. Él me ha prometido ayudarme. Invocar al Señor, amar Iglesia, es reconocer su poder superior. Algo que la familia tiene de repente, y yo estoy convencido, es quizás una buena doctrina. Sí, yo creo que las familias cristianas tienen una buena doctrina, pero poco o casi nada de oración en común. No digo que no oren, probablemente ora cada uno por su lado, pero no se marcan un objetivo. No se marcan un propósito, no tienen algo en común. Sin oración, ¿cómo pueden esperar la respuesta de Dios? David sabía que podía confiar en Dios, porque oraba. Tenía total comunión con el Señor, encontraba siempre deleite en orar. Mira lo que dice el Salmo 40, 10, verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Tal vez piensas que el Señor no viene con ayuda y no lo hace enseguida, porque en cuanto te llega la aflicción, por pequeña que sea, tú ya quieres salir de ahí. No te gusta sufrir nada. Y no tienes la salida inmediata, entonces piensas, dejaré de orar. Sí, porque Dios no me ayuda y se tarda demasiado. Iglesia, el Señor ama a toda tu familia. Sabe que en medio de esa dificultad, de esa prueba, se van a acercar más a Él. Él sabe que lo necesitan. Por eso va a venir con la ayuda correcta en el momento oportuno. No es que te va a hacer sufrir para ver hasta dónde llegas al límite. Él sabe que somos de poco aguante. Dios siempre te va a dar la ayuda en las dificultades. Dios nunca llega a destiempo, nunca llega antes, tampoco llega retrasado. Siempre está a tiempo para cumplir sus propósitos eternos en tu familia. Él siempre está dispuesto a ayudarles en tiempos de dificultad. En el momento que el autor de este salmo escribe esto, todos los habitantes de las ciudades de Israel la tenían muy claro.
que Dios es la mejor fortaleza que el ser humano desprotegido puede tener. Entonces simplemente es necesario que aceptes que el Señor sea tu amparo y la fortaleza y el pronto auxilio en las tribulaciones de tu familia, de ti, así como lo es de todo su pueblo. La segunda manera de hallar fortaleza para la familia en tiempos difíciles es no temer por lo grande de los problemas. Es el Salmo 46, versos 2 y 3. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bueno, ahora que el cántico está avanzando, mira el grado de confianza que muestra su autor, ¿no es cierto? Porque Dios realmente para él era su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, la primera conclusión del salmista es, por lo tanto, no temeremos. Dios es mi fortaleza, mi amparo, mi pronto auxilio en las tribulaciones, por lo tanto, en consecuencia, no temeré. Claro, dirás de repente, es que claro, decirlo suena muy fácil, pero cuando hay situaciones de peligro, cuando hay problemas que sobrepasan la capacidad de uno, entonces comienzan los temores. No, eso es cierto. Pero el salmista te pone una circunstancia muy particular. Nadie ha estado en estas situaciones como las que describe estos dos versos de este salmo. Ahí hay un lenguaje deliberadamente exagerado para ilustrar lo peor que puede pasar en el mundo. Como que la tierra sea removida, que los montes se derrumben al mar, que los océanos se desborden y sepulten a todo el planeta. Bueno, este cuadro de catástrofe sugiere que aun cuando los enemigos de la ciudad de Jerusalén lo atacaran con todas sus fuerzas y por todo lado, Dios les ayudará a estar firmes. Es decir, si tú te pones en el parangón de la lectura de esto, dices, cuando mis pequeñas dificultades me sofocan, yo ya siento desesperación. El salmista dice, aunque realmente la tierra se sea sepultada en el agua, no temeré, no temeré. Puede regocijarse el salmista, está convencido, ¿no es cierto?, que la ciudad de Jerusalén, el país entero, aunque sean atacados por los más grandes enemigos, están seguros en el Señor. Y no hay por qué temer. ¿Por qué? Porque Dios es el pronto auxilio de su pueblo y de cada uno de sus hijos en particular. Esto le debe enseñar a tu familia que no debe temer por la magnitud de los problemas o los momentos difíciles que llegan a sus vidas. Mientras Dios sea la fortaleza, el amparo y su pronto auxilio, pueden estar tranquilos. Es realmente admirable, ¿no es cierto?, cómo en lugares donde los sismos o movimientos telúricos son más frecuentes, la gente se comporta con una tranquilidad pasmosa. Saben qué tienen que hacer, dónde ir y además, y muy importante, qué no tienen que hacer y a dónde no tienen que ir. Y no es que sean personas que no le temen a la muerte, no, para nada. El asunto es que tienen plena confianza en los sensores de la ciudad, en los sistemas de alarma temprana, en la información fidedigna de las autoridades, bueno, en fin, en el sistema de prevención de desastres. Pero también, si desean y como esperan que el resultado sea bueno, saben que toda la población debe permanecer obediente, unida y en armonía con las órdenes de las autoridades. A eso se refiere el salmista cuando hace esta comparación
y en esta analogía que hacemos con la vida de una familia de fe, pueden estar confiados, seguros, protegidos por la presencia de Dios en sus vidas, aunque la magnitud del problema sea realmente descomunal. La seguridad de que Dios no va a incumplir su promesa de ser amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones le da tranquilidad a esa familia. Y pueden esperar el desarrollo de los acontecimientos sin entrar en pánico. Pero, al igual que el ejemplo de las ciudades preparadas para soportar un fenómeno natural, la familia cristiana tiene que permanecer unida, obediente, constante, segura que todos serán cuidados por el Señor, si permanecen en su voluntad. Entonces es necesario recordar todas las fallas que las familias suelen tener. ¿Para qué? Para evitar cometerlas y sufrir las consecuencias no deseadas. El profeta Jeremías lo dice en el capítulo 30, versos 10 al 11. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. En todas las promesas del Señor, la demanda siempre está referida al carácter del cristiano. Una familia en pleno servicio al Señor puede sentirse segura que esa voz de aliento de Dios, no temas ni te atemorices, terminará exactamente como lo expresa esa voz de Dios, clara. Descansará, y puedes poner mi familia, descansará y vivirá tranquila, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Bueno, ahora, claro, el pleno servicio al Señor no significa irse a vivir al lugar donde nos congregamos, sino hacer las obras para las que la familia cristiana fue predestinada. Claramente el profeta Isaías lo dice en el verso 58, 6 al 11. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, vivir la vida cristiana, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Una familia que puede atender sus propias necesidades tendrá fuerza y valor para atender las de otros. Pero no se trata de andar dando limosnas en todos los semáforos, sino en dar apoyo, compañía, respaldo a otras familias, a personas allegadas. No es buscar al otro lado del continente a quien mandarle socorro. Es primero ver dentro de la propia familia cómo tratar sus problemas, sus necesidades, sus deficiencias, para darle la solución con la ayuda del Señor. ¿Para qué? Cuando tu familia esté fortalecida,
pueda salir a apoyar, ayudar, a extender su mano de generosidad. De ninguna manera un ciego puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el pozo. El error de muchos cristianos es de querer hacer el bien a los de afuera, mientras que su propia familia está a punto de entrar en ebullición. Cuando se dan cuenta, suele ser demasiado tarde, y los lamentos también van a ser inoportunos. Lo dice Jesús en Marcos 3:25, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. En la historia del pueblo de Israel, muchas veces tuvieron que enfrentar a enemigos fuertemente armados, y obviamente con ejércitos superiores. El rey, por ejemplo, el rey Asa de Judá, cuyo ejército era de unos 580,000 soldados, se enfrentó a su enemigo Sera con un ejército de 1,000,000 de hombres. Los de Asa solamente tenían escudos, lanzas y arcos, pero los de Sera tenían 300 carros de guerra, los mejores de aquella época. Sin duda era un enemigo grande, pero un hombre como Asa no tuvo por qué temerle, sino solamente acudió a Dios en oración y le dijo, Segunda de Crónicas 14:11, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Para que la familia cristiana sea fortalecida en momentos difíciles, no debe temer la magnitud de los problemas, y más bien acudir en busca de ayuda en aquel que es más grande que cualquier problema. Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La tercera manera de hallar fortaleza para la familia en tiempos difíciles es confiar que Dios está presente. El Salmo 46, verso 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando Dios se propone hacer algo es porque va a estar allí personalmente Él. Se podría decir, está supervisando que las cosas caminen y marchen. Pero Dios no necesita supervisar. Él sabe cómo se va a desarrollar. Por eso deberías recordar que cuando Dios formó a su pueblo, Israel, su presencia estuvo de continuo desde que llamó a Abraham, el padre de la descendencia que tomó como pueblo siempre. Él estuvo con ellos. Personalmente los defendía de cualquier ataque. Nadie podía tocar a su pueblo porque era como tocar la niña de sus ojos. Cuando Dios formó a su iglesia con aquellos por quienes Jesucristo pagó la deuda de sus pecados, el mismo Jesús, quien es Dios con nosotros, el Emmanuel prometido, dijo que aunque regresaba a su origen celestial, estaría con sus discípulos cuando todos los días hasta el fin del mundo. Con más razón, pues, hermana, hermano, debes confiar en la gloriosa presencia, aunque invisible, de Dios en tu vida, en tu familia, en la iglesia y aún en el mundo que vivimos. La presencia de Dios es una realidad en cada milímetro del universo infinito y en cada ser humano. Pero de manera particular, su presencia salvadora y protectora es una realidad para cada uno de los miembros de su pueblo. El salmista admitía el carácter defensor de Dios y le llama Jehová de los ejércitos. Tú estás con nosotros. Porque aunque enfrentaban a ejércitos poderosos, él hacía que su pueblo saliera victorioso. Y la razón por la que el salmista reconoce y proclama el por qué vencían, dice, es que Dios está con nosotros. Si alguien le hubiese preguntado al salmista, dime una cosa, ¿cuál es el mérito del éxito que ustedes tienen cada vez que salen a luchar, regresan victoriosos?
él no tendría otra palabra que decir. Dios está con nosotros. Dios era para ellos, como dice el salmista, nuestro refugio. A pesar, tomen en cuenta, que sus ciudades no tenían refugios de alta seguridad para defenderse de los enemigos. Inevitablemente cada hijo de Dios alguna vez pasa por esa sensación extraña de perder la presencia de Dios. Es como si alguien, digamos, sale de su casa, ¿no es cierto?, por un tiempo, pero claro, no lleva nada, están los muebles, todo ha dejado y todo está en su casa, no está vacía la casa. Significa que va a volver otra vez, ¿cierto? Bueno, si todo creyente sabe que pueden existir momentos de flaqueza espiritual, es porque el Señor está determinando probar su fe. ¿Acaso no te empuja Dios a través de las llamas de la aflicción para que puedas ser más puro? ¿Acaso no es Él mismo que está promoviendo todo esto por tu bien? Dice primera de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero el resultado práctico de estar en la presencia de Dios es el gozo. Muchas familias cristianas parecen tristes y desanimadas porque, bueno, ellos tienen la impresión de que carecen de la presencia de Dios. Probablemente están sintiendo, o su propia conciencia les está diciendo, Dios alejado. La comunión es dulce para los que caminan con el Señor en obediencia y en fe. Pero la dulce comunión que viene como resultado de la obediencia y la confianza en el Señor no es un sentimiento pasajero. No es algo que tú puedes tenerlo o no. Es lo que te sostiene. Saber que Dios está contigo. Eso es lo que te avala. Saber que Él está. Eso es lo que te da tranquilidad durante las pruebas. ¿Por qué? Dice en Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y Santiago, el hermano menor del Señor, escribe, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque las pruebas producen fe y desarrollan perseverancia. Entonces, cuando perseveras a través de las pruebas, te demuestras a ti mismo y a tu familia que tu fe es real. Aumenta tu percepción de la presencia de Dios, al igual que tu gozo. Es una cosa realmente que no tiene una explicación. Sientes la presencia de Dios cuando verdaderamente percibes y entiendes que Él está presente. Y entonces viene gozo a tu vida. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David habla de un gozo que solo los justos pueden tener, un anticipo de un gozo mucho mayor y eterno cuando tu familia y tú vean el rostro del Señor en la gloria que está muy pronto por venir. La cuarta manera de hallar fortaleza para la familia en tiempos difíciles es: recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes. Salmo 46, 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dentro de este hermoso cántico de confianza, que es el Salmo 46, el salmista hace una invitación poética.
llama a recordar las obras que Dios hizo con su pueblo, tanto en el pasado como en el presente. Venid, ved las obras de Jehová. Es como si te estuviesen llevando, ¿no es cierto?, por un viaje turístico a pie, y de pronto el guía viene y dice, venga, venga, van a ver algo maravilloso. Lo que el salmista quiere que sea recordado es todo lo que Dios hizo por ellos como nación. Y obviamente eso les beneficiaba a cada uno de los ciudadanos en particular. Obró por todos, pero en realidad obró por cada uno. Dios puso asolamiento en la tierra, arrojó a los habitantes de aquella tierra, que Dios les había dado como heredad. ¿Para qué? Para que se establecieran a vivir en ella. Si hay algo que puede hacer toda familia en los momentos de comunión, en las comidas, por ejemplo, en los momentos de descanso, o cuando están juntos, es recordar las grandes obras que el Señor ha hecho en otro tiempo por ustedes, por cada uno de ustedes y por todos en general. La manera en que lo han visto haciendo un milagro, sacándolos de algún peligro y hasta mostrando su poder ante una amenaza. La forma en la que los ha consolado. De repente, considerando este tiempo, tal vez estás añorando reunirte con tus familiares, esos que no ves personalmente desde que ha empezado la cuarentena, para abrazarlos, para llenarlos de besos y hablar. ¿Por qué no hacer cada día eso con tu familia, esa íntima con la que estás ahorita? Para que reconozcan la grandeza del Señor. Ya no esperes volver a reunir a toda la comunidad para poder decir, ahora recordaremos. La presencia constante en sus vidas y la misericordia debe ser recordada, porque Él no toma en cuenta tus fallas y las fallas de tu familia. Y nos da a todos, porque les da a todos sus hijos, la oportunidad de sentirse amados de Dios. Bueno, los israelitas no importaba si estaban en las fronteras de África, en Egipto o en los confines de la tierra en el mar Mediterráneo. Dios les favorecía para que ningún enemigo les quitara el territorio que Dios les entregó. Cuando el salmista dice que Dios quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego, se refiere poéticamente a todo evento de guerra en el que Dios no permitió que las armas del enemigo lograra su objetivo en contra del pueblo de Dios. Ponte a pensar en la cantidad de veces que muchas personas hicieron planes contra ti, en el que probablemente hasta hayan generado un chisme, o tal vez una calumnia. Y tú te acuerdas cómo todo se derrumbó delante de ellos. Recordar esta gracia de Dios contribuye a que cada familia cristiana y hasta todo un pueblo entero sea fortalecido en fe y esperanza, para que cuando lleguen otros momentos difíciles sepan que allí estará Dios, porque es su amparo, fortaleza, auxilio y refugio. Dios desea que siempre seamos reflexivos, para acordarnos de las obras que Él hizo a nuestro favor. No solamente Él desea que recuerden cosas recientes, sino también cosas antiguas que son parte de su intervención. Por ejemplo, a los israelitas en el desierto les pidió, por medio de Moisés, que se acordaran de todo el proceso de su peregrinación. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2, todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, con ese ejercicio mental, ¿no es cierto? Y si lo haces tú, es una buena manera de evitar el Alzheimer. Estos israelitas se daban cuenta que Dios estaba con ellos. Estuvo con ellos en los momentos difíciles en el desierto. Estuvo con ellos cuando eran perseguidos por los carros del faraón y fueron salvados.
Estuvo con ellos cuando no tenían alimento y Dios hizo llover maná. Estaba con ellos cuando tenían sed y no había agua, y Dios proveyó esa agua de una roca en el monte de Horeb. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado y el presente es fortalecedor para enfrentar esos momentos difíciles que llegan a la familia. En lugar de estarse acordando de los errores de los demás, de las fallas constantes de cada uno de los hijos, o de los padres, o del cónyuge, en lugar de estarse acordando hasta el mínimo detalle de lo que hicieron mal, ¿qué tal si se dan a la tarea de recordar con el mismo interés, con la misma profundidad, con todo el detalle, lo bueno que Dios hizo por ustedes como familia? Hoy mismo, después de este culto, a la hora de la comida, en lugar de hablar de las elecciones, del fútbol, de la crisis económica o de cualquier otro tema, hagan memoria de la forma en que Dios les sacó de sus problemas, de sus debilidades, de sus enfermedades, de sus tentaciones, y la manera que restauró su relación con ustedes cuando no lo merecían. Acuérdense de lo maravilloso que fue cuando realmente les regaló algo que ni siquiera esperaban. Acuérdense lo bueno y magnánimo que fue cuando ustedes ya habían perdido toda esperanza de algo y Él les mostró que aún estaba vigente. Yo les aseguro que si se ponen a hacerlo con plena conciencia, podrían estar conversando hasta la noche. Gloria a Dios por su obra. La quinta manera de hallar fortaleza para la familia en tiempos difíciles es: nunca luchen con sus propias fuerzas. El Salmo 46, 10 al 11 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El autor de este salmo deja de hablar en términos posesivos, ¿no es cierto? O sea, como cuando decía nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, y no temeremos, nuestro refugio. Y más bien ahora ya da lugar a una invitación de Dios que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios en dos palabras ordena asumir una actitud, quizás un poco rara de repente, pero según Dios es así como se debe enfrentar los momentos difíciles. ¿Qué dice? Estén quietos. Lo que Dios quiere decir con estas palabras es que cuando tengas que enfrentar las adversidades, en esos momentos difíciles, no actúes conforme a tus caprichos, a tus impulsos, a tus deseos, pues si lo haces, estarás luchando en tus propias fuerzas. Después de decir, estad quietos, agrega, y conoced que yo soy Dios. Date tranquilo, no te muevas. Más bien, date cuenta delante de quién estás. La finalidad de Dios cuando actúa a favor de cada persona o de toda una familia o de toda una ciudad o quién sabe de toda una nación es dejar bien claro que Él tiene poder sobre todo conflicto. No es algo que hemos vivido recientemente. Él tiene poder sobre todo problema o sobre todo tiempo difícil y que obrará solo si quien necesita su intervención se pone quieto y pone toda su esperanza y confianza en Él. Saúl, el primer rey de Israel, tuvo problemas en quedarse quieto y esperar que Dios obre en el momento adecuado.
Se desesperó e hizo lo que no correspondía. Y yo creo que es la historia de muchos. Empiezo la lista yo. Y entonces, en vez de arreglar el problema que debía enfrentar con quietud, lo empeoró. Y con eso no agradó a Dios. En su caso, terminó perdiendo el trono de Israel. En mi caso, terminé perdiendo la paz que tenía. Según el profeta Samuel, el caso ocurrió así. Primera de Samuel 13, versos 5 al 13. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Gala. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Todos sabemos el final de esta triste historia. Todos sabemos hasta el final triste de este hombre llamado Saúl. Cuando tu familia está quieta, se rinden al señorío de Dios y reflexionan sobre la verdad de que Dios está al completo control de ustedes y de este mundo. Pero en el alboroto, en el desorden, en medio de las decisiones apresuradas, no va a pasar eso. Pero si se ponen quietos, van a encontrar la paz y van a ser librados de esos miedos terrenales. De hecho, a pesar de que el mundo actual está en crisis, con las naciones todos furiosos y los reinos de los hombres vacilantes, no van a temer, ya que saben que Dios es su pronto auxilio en las tribulaciones. Mientras tanto, dice Pablo en Colosenses 3, 2, 4, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, y de repente estarás diciendo: ¿pero para qué pide que estemos quietos, para que nos rindamos y que inclusive vamos a morir a nosotros mismos? Es para reconocer el poder salvador de Dios en sus vidas. Renuncien a confiar en ustedes mismos. Renuncien a confiar en su propia capacidad. Y más bien ábranse a la experiencia de gozar la gloria de toda la suficiencia de Dios. Porque como dice Éxodo 14, 14, Jehová peleará por vosotros mientras se mantenga en silencio.
El Salmo dice que deben reconocer a Dios y pueden hacerlo teniendo una relación íntima con Él. Este conocimiento no viene de saber acerca de Él, sino más bien de llegar a conocerlo personalmente. ¿Cómo lo vas a conocer personalmente? Solamente si tienes intimidad con Él. A conocer por lo que dice en su palabra, al reconocer las cosas que Él hace en sus vidas por medio de su Espíritu Santo. Porque Él vino para dirigirles y consolarles. Tu familia de repente está tan ocupada en tantas responsabilidades en el curso de un solo día, que es importante que comiencen ese día centrados en el Creador, que debería ser su primera y principal prioridad. Solo hay una manera de conocer a Dios. Tienen que estar quietos y conocer. Habacuc 2:20 dice: Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Tienen que confiar en Dios, porque al buscar su voluntad y su orientación, Él va a poner las prioridades de su tiempo y su vida, y los va a capacitar para manejar cada uno de ellos. Pero si no toman tiempo para estar quietos delante del Padre, pues menos van a escuchar su voz. ¿Y qué va a pasar entonces? Van a funcionar según su propio orden del día, según su sabiduría y según su poder. En resumen, no harán nada bueno. ¿Por qué no toman un momento, ahora mismo? Bueno, no se vayan todavía del culto, pero descansen en la presencia de Dios. ¿Por qué no están quietos? Este acto de obediencia mostrará una confianza firme y el reconocimiento de la presencia de Dios en medio de tu familia. Vamos a concluir. Amada Iglesia, una mujer llamada Ana, madre del profeta Samuel, dijo esto acerca de la fortaleza que toda familia cristiana necesita para enfrentar los momentos difíciles. Nadie será fuerte por su propia fuerza. 1 Samuel 2:9. Y tenías razón, porque tus propias fuerzas son insuficientes para enfrentar las adversidades de la vida. Por eso, amada y familia, 1, tienen que dejar que Dios sea su fortaleza. 2, no teman a la magnitud de los problemas, porque mayor es Dios que sus problemas. 3, confíen en que Dios está con ustedes. 4, recuerden lo que Dios en su fidelidad ha hecho por ustedes en el pasado. Recuérdenlo bien, pero. Y 5, eviten luchar con sus propias fuerzas. Dejen que sea Dios quien derrote sus problemas. Así será Él quien les dé victoria tras victoria. Señor, gracias. Gracias por ser Dios Todopoderoso. Y porque siempre podemos estar en comunión contigo. Mi familia y yo te serviremos con júbilo y honor. Solo que no dejes que nunca nos apartemos de tu santa presencia. Te honramos, Dios, te glorificamos. Estamos en esta mañana reunidos en familia para reconocer tu grandeza y todo lo bueno que hiciste por nosotros. La manera magnífica en que nos dices que estemos quietos y que confiemos en ti. La manera en que nos muestras tu poder absoluto, Señor, nos pone en condición de júbilo, de gozo. Pero tal vez alguien está triste hoy porque su relación contigo no es perfecta. Tal vez no está contento porque su familia está apartada de ti. Señor, te podemos pedir que tú restaures esas relaciones. Te podemos suplicar, Señor, que tú renueves a esas familias a tu lado. Te podemos suplicar por ellas, Señor, porque solas no pueden hacerlo.
porque se ha visto que arrastrados por sus problemas, solamente se apartan más de ti. Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por cada familia de la comunidad cristiana de Restauración. Te pedimos, Dios, que escuches nuestras oraciones y que nos des la posibilidad, amado Señor, de poder presentar en esta mañana también nuestras ofrendas y diezmos, porque recibimos de ti toda la provisión y de eso mismo dejamos una parte para el engrandecimiento de tu obra. Deseamos, Señor, que sea administrado apropiadamente, porque anhelamos nosotros cumplir tu voluntad, que tu palabra sea difundida a más y más personas. No sabemos, Dios, cuándo volveremos a reunirnos en congregación, pero sí sabemos que podemos estar congregados todos los días de la semana, que podemos encontrarnos con hermanos, con hermanas, con hijos tuyos, que tienen el pleno interés de conocerte y que tú transformes sus vidas cada día en cada uno de los estudios de la semana. Y los hemos convencido, Señor, que tú vas a obrar en nuestras vidas para darnos esto que hoy día hemos escuchado, la fortaleza en nuestra familia para esperar en las dificultades. Y gracias, Dios, porque sabemos que el resultado nos lo has dicho tú. Saldremos victoriosos. Encomendamos esta semana, Señor, para que sea una semana llena de victorias, llena de razones para darte gracias, y que sea una semana donde podamos hablar de ti con propiedad, con autoridad y con solvencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y luego de la enseñanza que el Señor ha presentado delante de ustedes, yo sé que van a tener muchas cosas de qué hablar. Yo sé que va a ser una charla extensa, probablemente terminen a la noche, recordando todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho, encomendando aquellas cosas preciosas que ustedes quieren cumplir con Él, y esperando en paz que Él obre a favor de ustedes. Qué lindo desafío para este día, y que se prolongue durante toda la semana, que sea una constante razón para estar contentos, para estar alegres. Que todas las circunstancias que están en nuestro alrededor, inclusive el mal tiempo que parece ser que está llegando por los incendios, pues no nos desanime. Como dijo una hermana, ahora llega la lluvia y va a regar las plantas. Genial. Todo lado tiene su bondad. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.